En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a una etapa más de este proceso de consagración al corazón misericordioso de Jesús, o a Jesús de la misericordia. Hoy vamos a hablar de un tema titulado El verdadero amor. Y el verdadero amor podríamos colocar un subtítulo que sería el siguiente: el amor al prójimo es amor a Dios. Cada uno de nosotros somos llamados como testigos de aquella experiencia que hemos vivido en el Señor. Cada uno de nosotros debemos transparentar la experiencia de Dios. Debemos dar a conocer esa experiencia recibida en la presencia del Señor. Por eso vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 13 y 16, en la palabra de Dios, una respuesta a esto que proponemos en este tema de hoy. Dice así la Sagrada Escritura. Repito, San Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. El Señor dirige esta palabra a cada uno de nosotros, a todos los creyentes, porque somos llamados a ser testigos de nuestra experiencia cristiana de fe, en donde en este mundo, ante todas las personas, nosotros no podemos vivir una experiencia cristiana de manera individualista, donde nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos, pero no transmitimos eso que recibimos. Estamos llamados a ser testigos, estamos llamados a que esa luz que recibimos, esa luz fuerte, incandescente, que es la luz de Jesús, porque Él mismo nos dice, yo soy la luz del mundo, no se quede solo para nosotros, tiene que transparentar, tiene que iluminar, tiene que ir a la oscuridad que hay en otras personas, en otros corazones, no porque nosotros seamos más buenos que ellos, porque también hay que decirlo, en algún momento de nuestra vida nosotros también hemos caminado en oscuridad. Y ese testimonio de ser luz, ese testimonio de ser sal del mundo, no puede quedarse solo en palabras, porque a veces las personas no creen en nuestra experiencia de fe, porque a veces nuestra experiencia de fe no es convincente, porque puede pasar incluso algo que tiene una asignación de tipo psicológica. A veces vivimos algo que se llama disonancia cognitiva, es decir, pensamos de una manera y actuamos de otra. Cuando nosotros vivimos la experiencia de fe, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y nuestra voluntad, es decir, nuestros actos, quedan impregnados de la presencia de Dios. Luego, no podemos pensar que un cristianismo se vive solo con palabras.
estamos llamados a vivirlo también con acciones concretas. Algunos me preguntan, ¿qué es lo más difícil de predicar? Mira, hay gente que hace cursos para aprender a dar conferencias. Hay gente que hace cursos para aprender a grabar frente a cámaras. Hay gente que hace cursos para aprender a hablar en público. Hasta hay buenos libros acerca del tema. Y esa parte, más allá de vencer el miedo, pues puede ser muy fácil. Aprenderse un discurso y decir muchas cosas. Pero una cosa es un discurso y otra cosa es una predicación. Y ahí es donde Dios entra en el corazón del hombre. Ahí es donde nosotros debemos comprender, profundizar, reflexionar acerca de nuestra vida cristiana. Y es que si pensamos de una manera y actuamos de otra, algo no está funcionando bien. Si hablamos de una manera pero actuamos de otra, algo no está funcionando bien. Por eso no se trata de dar discursos, se trata de que aquello que predicamos y anunciamos, hagamos el esfuerzo para que se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo más difícil de predicar, porque es muy fácil, ya repito, si hemos vencido el temor escénico, pararse al frente, aprender un discurso y decirlo. No se trata de decirlo, se trata de vivirlo. Y entonces cuando el Señor nos llama a través de la palabra de Dios para que seamos luz, significa que no se trata solo de aprender palabras, no se trata solo de aprender frases, no se trata solo de aprender versículos, se trata de iluminar. Es decir, que eso que recibimos se convierta en actos concretos. A veces nos cuestionan las noticias que vemos y cómo a veces hemos afirmado que la gente no se quiere acercar a Dios. Miren, yo hago una estadística en este 2020, en este tiempo en el que estamos viviendo, que se ha llamado tiempo de pandemia. Y a veces algunas personas pueden haber afirmado, y es respetable esa afirmación. Cuando, por ejemplo, una persona publica una conferencia en vivo en alguna de las redes sociales y de pronto allí aparecen, 3,000 personas conectadas. Y uno puede decir, es mucha gente, pero vamos a suponer que sea un sacerdote que lo hace con toda la mejor intención y transmite la Sagrada Eucaristía. Bendito sea Dios por cada sacerdote que lo está haciendo en este tiempo de pandemia y de dificultad para la humanidad. Pero pensemos en lo siguiente, y no es una crítica, es un análisis. Resulta que a este sacerdote se le conectan 2,000 o 3,000 personas en una Eucaristía. Y a nosotros nos puede parecer mucho. Pero yo me hago una pregunta. Bueno, en una parroquia, en la celebración dominical, yo creo que en 4 o 5 Eucaristías que se celebran en una parroquia grande, pues yo creo que hay más de 3,000 personas ahí. Podríamos pensar que por cada celebración eucarística, y hablo de los templos grandes, pues hay más de 1,000 personas. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, la gente en este tiempo se está acercando más a Dios. Pero resulta que si yo veo a este sacerdote que llenaba su parroquia, que era de dimensiones grandes, aunque es de dimensiones grandes, y yo veo que se le están conectando a la misa que transmite dominical 3,000 personas, y miren lo que voy a decir, solo 3,000 personas, pues yo estaría pensando que ¿dónde están las otras 6,000 que iban a la Eucaristía dominical? Entonces, a veces nosotros hacemos unos análisis donde decimos, en este tiempo la gente se está acercando más a Dios, bendito sea el Señor si así es. Tal vez en su entorno esté pasando, y gloria a Dios por eso. Pero este análisis que les estoy compartiendo es porque lo hemos reflexionado también con algunos amigos sacerdotes. Entendemos que la virtualidad no es lo mismo que estar presentes, pero nos puede dar una referencia de algo, y tiene que ver con el tema que estoy compartiendo, y es que nosotros necesitamos, no solamente cada uno, me refiero en este momento a lo que significa nuestra vida personal y nuestra relación personal con Dios, cada uno de nosotros deberíamos reflexionar si estamos logrando transmitir la experiencia de Dios que recibimos. Porque así como nos podemos admirar, y está muy bien por esas 3,000, 4,000 o 5,000 o más personas que se conectan a esa celebración eucarística o a esa charla o a esa predicación o a esa enseñanza, bendito sea Dios por cada una de esas personas, no lo estoy demeritando, pero así como nos alegramos por eso, también deberíamos pensar en algunas cosas que este tiempo nos ha dado como información preocupante, y es penoso decirlo,
y es que en este tiempo hicieron una encuesta y lo que más está consumiendo la gente es pornografía, por encima de lo que tiene que ver con la fe. Sí creo que muchas personas que antes no se acercaban a Dios a través de esta experiencia virtual que ha ido apareciendo producto de la misma situación, han ido teniendo un contacto y gloria a Dios por eso. Pero también creo que algunos han desfallecido en la fe, algunos se han ido quedando en el camino, lo sé de primera mano, porque conozco personas a las que les ha ocurrido. Y ahí es donde la enseñanza de hoy cobra importancia, y es, tenemos que transmitir la luz de Jesús que recibimos. Debemos ser luz y sal del mundo. El mundo no se convertirá si no encuentra en nosotros, si no ve en nosotros, no solo palabras, sino signos palpables, visibles, de testimonio de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que después de la ascensión del Señor, Él no se volvió a aparecer a los discípulos y les dijo, vayan y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio. Fue la tarea que el Señor les encomendó, la gran tarea que el Señor le encomendó a los discípulos. Pero ese anuncio obviamente debe ser respaldado por los actos. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, el único rostro de Cristo que van a conocer es la experiencia de Dios que ven reflejada en tu vida, en mi vida. ¿Cuánta gente tristemente ha perdido la fe porque de pronto nos ven a nosotros mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo orando, pero cuando llegamos a casa, nuestros actos son contrarios a lo que decimos creer o pensar en Dios? Lo que pensamos, sentimos y actuamos tiene que ser coherente con lo que creemos y tiene que mostrarse como una luz para el mundo que necesita tanto de la luz de Jesús. Por eso, queridos hermanos, el verdadero amor se convierte en un signo, y ese signo característico del auténtico amor, del amor a Dios, es el amor a los hermanos. Una tarea que no es fácil, una tarea que demanda de nosotros mucha entrega, mucha fe y mucha apertura a la misericordia de Dios, llenarnos de esa misericordia del Señor para poder ser misericordiosos con los demás. Esa actitud es la prueba convincente de que Jesús está vivo, que en nuestras comunidades, en nuestras familias, en cada uno de nosotros vivamos con tanto amor y entrega que los demás sientan ganas de unirse allí, que los demás quieran conocer de ese amor que nosotros dejamos ver en medio de nuestras vidas. Y sabemos entonces por esto que el amor al prójimo es amor a Dios. Dice San Juan Crisóstomo lo siguiente: quien acepta uno de los dos preceptos, observa también el otro. Ni un alma sin cuerpo, ni un cuerpo sin alma pueden constituir a un hombre. Así pues, no se puede hablar de amor a Dios si no se tiene como compañero el amor al prójimo. Hay sentimientos muy contrarios a lo que significa el amor al prójimo que nos pide el Señor a través de lo que significa la experiencia cristiana. La envidia, el resentimiento, el rencor, el deseo de venganza, los pensamientos en contra de los demás. Son algunas de esas actitudes que deberíamos revisar, porque incluso si nosotros vemos en la experiencia de fe, en la experiencia cristiana, hay un carisma que se llama la sanación interior, y yo he notado que las oraciones donde la gente más le abre el corazón a Dios con más necesidad y donde incluso se quebrantan los corazones es cuando oramos por la gracia del perdón. Entonces nosotros tenemos que ir mirando, bueno, yo sé que amamos a Dios y por eso estamos aquí, pero debemos ir trabajando para que ocurra en nosotros esto que se llama coherencia, porque como dice, repito, San Juan Crisóstomo, no se puede hablar de amor a Dios si no se tiene como compañero el amor al prójimo. San Juan nos explica en su primera carta lo siguiente, primera de Juan capítulo 4 en el verso 20, el que dice que ama a Dios a quien no ve, sin amar a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Miren esto, está claro, ahí no hay que saber mucho de teología, de exégesis, de neumatología, de patrística, de cristología, está muy claro. San Juan nos explica en su primera carta, en capítulo 4, en el verso 20, el que dice que ama a Dios,
a quien no ve, sin amar a su hermano a quien ve, es un mentiroso. A veces la frase del amor a Dios se presta para lo que llamamos sentimentalismos, pero el amor a nuestros hermanos desde Dios es realista, no es sentimentalista. Porque, digámoslo de esta forma, nosotros somos emocionalmente seres sensibles y claro está, cuando oramos esa sensibilidad se pone a flor de piel, esa sana sensibilidad. Y hemos tenido experiencias agradables, maravillosas, imborrables, que recordamos y nos gusta recordar, donde hemos palpado el amor de Dios. Y eso nos impulsa a decirle a Dios que lo amamos. Pero San Juan nos confronta en su primera carta y nos dice claramente, quien dice amar a Dios que no ve, pero no ama a su hermano a quien ve, es, y lo dice claramente, un mentiroso. ¿Cuáles son los sentimientos que estamos alimentando en nuestro corazón? ¿Cuáles son los sentimientos que más estamos alimentando con nuestros pensamientos? Porque los sentimientos son resultado de nuestros pensamientos. Confrontémonos a la luz del Espíritu Santo, observando en nosotros cada una de esas actitudes, no para sentirnos mal, no para hacernos daño, sino que con la ayuda de Dios podamos superarlas, sanar nuestras heridas y vivir plenamente lo que es el cristianismo. Fíjense que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 32, nos muestra claramente la experiencia cristiana. Dice así: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón, una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseía, sino que tenía en común todas las cosas. No había entre ellos indigentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es un testimonio de amor de las primeras comunidades y no puede explicarse más que por Cristo, donde fíjense que lo dice claramente ahí, no había entre ellos indigentes, es decir, personas que pasaban mucha necesidad, y hay innumerables necesidades, donde nosotros desde nuestras posibilidades podemos ayudar, pero a veces hemos caído en algo que el Papa Francisco habla en este tiempo de pandemia, dice que hay un virus más grande y es el virus del egoísmo, donde ya hemos cambiado la frase ayudémonos todos por sálvese quien pueda. Y si yo estoy bien, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa el resto? Y eso no es ser cristiano. Hacer caso omiso cuando somos testigos del sufrimiento de alguien cercano y tal vez esa persona puede ser incluso un familiar y ni siquiera pensar, ni siquiera una oración, como que yo estoy bien y que me importa el resto. A veces el lenguaje de pensar Dios me bendice, Dios ha sido bendito y grande conmigo, está muy bien. Pero si Dios te ha dado muchas bendiciones, tengo que decírtelo, es para que también las compartas, es para que también ayudes en las buenas obras de la iglesia, es para que también ayudes al más necesitado, y el más necesitado puede ser tu familiar. Algo hemos descubierto que debe quedar grabado en nuestra memoria en este tiempo de pandemia en el que se está transmitiendo este video, y es que nos dimos cuenta que nosotros no éramos los únicos que teníamos problemas. No se trata de una filantropía nada más, se trata de la experiencia de la caridad desde la misma experiencia del amor de Dios. No se trata de ser bonachones para figurar, no se trata de dar el mercado y sacarnos la foto para que nos vean, eso tampoco creo que esté bien. Tal vez algunos tengan que hacerlo porque tienen que enviar un informe y hasta ahí, pero hay que tener cuidado porque todo lo que nosotros hacemos para bien de los demás, movido por el amor de Cristo, tiene que tener como centro el querer agradar a Dios. Y no solamente hablo de lo material, hablo también de lo que brota de nuestro corazón. Pero también recordemos lo que nos dice Isaías en el capítulo 58, en el verso 10 al 12, el profeta: comparte tu pan con el hambriento y recibe en tu casa a los pobres sin techo. Cubre al que veas desnudo y no te desentiendas de tu hermano, y entonces irrumpirá tu luz como la aurora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Bueno, tal vez por tanta inseguridad que hay hoy, pues muchos dirán, no, ¿yo cómo voy a recibir en mi casa a un desconocido? Pero si puedes brindarle ayuda tal vez a alguien desde tus posibilidades. Y Dios bendice cuando tú tienes un corazón que extiende ese amor que recibe en el Señor hacia los demás, hacia las obras de la iglesia, hacia los más necesitados. Ese es un amor fecundo de Cristo. Ese es un amor que produce frutos y es un amor que el Señor bendice. Mira, cuando nosotros somos generosos en los actos y en los sentimientos, Dios nos regala muchas bendiciones. Hay paz en el alma, hay alegría, hay gozo, hay confianza, porque hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Cuánta gente allá interiormente no es capaz de superar esos sentimientos tan dañinos del resentimiento, del rencor, de la envidia, del odio? Dice la palabra de Dios que por la envidia del diablo entró el pecado al mundo. ¿Por qué a veces no somos capaces de superar esos sentimientos negativos? Porque el egoísmo no lo permite, porque nos hacemos dueños de tantas cosas, porque retenemos tanto en nuestro corazón, porque pensamos que incluso tratando de retener esos sentimientos negativos vamos a encontrar una solución, y no es así. Cuando nosotros hemos recibido, hemos conocido, hemos experimentado el amor de Dios, debemos tener un corazón abierto para recibir al Señor, pero también para soltar cada una de esas sensaciones, emociones, sentimientos tan dañinos para nuestra alma, para nuestra vida de fe. Es dejar libre al hermano, no retener en el corazón aquello que nos ata y que puede atar al hermano. Dios nos hace libres, porque dice la palabra de Dios, para ser libre nos liberó Jesús. Que ese reconocimiento del amor de Dios nos invite a convertirlo en actos concretos de amor al hermano, de perdón, de reconciliación, de ayuda mutua, de caridad, de tolerancia, de alegría. ¿Cuánta gente le ayuda una sonrisa? ¿Cuánta gente en nuestros hogares vernos sonreír los anima? Y eso es una forma de predicar a Cristo. San Francisco de Asís le decía a sus hermanos de comunidad, no le nieguen una sonrisa a nadie, que nosotros podamos transparentar ese amor entonces. Hay una frase que es muy famosa y ustedes tal vez la han escuchado, y es que se te note, hermano, que se te note que amas a Dios, que se te note que disfrutas de ese amor, que se te note que ese amor te invita a amar más a Dios. Revisemos entonces lo que nos enseña el Señor a través de Santa Faustina, de sus experiencias, de sus vivencias en el diario de la Divina Misericordia. Miremos lo que ella escribe en el numeral 117. Recordaré que los que conviven con tal persona no deben agregar sufrimientos exteriores, pues esta gota que agregamos a su cáliz será aquella que sobra y rebosará el cáliz de la amargura. ¿Y quién responde por aquella alma? No agreguemos sufrimientos a los demás, porque eso no agrada al Señor. Si las hermanas o superioras supieran o sospecharan que el alma dada está soportando esas pruebas y le agregamos nuevos sufrimientos, pecarían mortalmente y Dios mismo pediría por esta alma. Tengamos cuidado en tener a aquellas almas sobre nuestra conciencia. Es un defecto de la vida religiosa y de la vida en general, que al ver a un alma en sufrimiento, siempre se tienen ganas de agregarle aún más. No hablo de todos, pero sí existen. No permitamos hacer juicios de todo tipo, y hablamos allí donde muchas veces no deberíamos repetirlo. Fíjense que lo que nos dice Santa Faustina en el numeral 117 tiene que ver mucho con nuestra vida práctica. Hay una frase muy particular que se escucha en el argot popular y es: al caído caerle. O muchas veces cuando nosotros estamos resentidos, que es un sentimiento tan negativo y tan dañino para nuestra vida de fe, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, a veces parece que disfrutamos porque a aquella persona que nos hirió las cosas no le salen bien. Y eso no es del creyente, no corresponde al que dice amar a Dios. A veces quisiéramos que en esa situación dolorosa, quisiéramos que a nosotros nos fuera bien y al que nos hizo daño le fuera mal. Y eso no corresponde con el querer de Dios.
Si eso está en nuestros pensamientos, si ha estado, si tal vez lo hemos deseado, si no nos gusta que otro esté feliz, por ejemplo, cuando nos molesta porque a alguien las cosas le están saliendo bien y se convierte en juicios temerarios. Cuidado, eso no es ser cristiano. Por eso Santa Faustina dice, tengan cuidado en tener aquella alma sobre su conciencia. No agreguemos más dolor o sufrimientos a los demás, nos dice Santa Faustina en su diario. Cuidémonos de eso, porque incluso ella habla en el diario dice una expresión fuerte cuando se refiere no solo a las hermanas superioras, sino a todas las personas. Dice que Dios mismo pide por esa alma. Entonces, cuando tú estás guardando resentimiento, rencor u odio hacia alguien y deseando que le vaya mal y tú eres creyente, pues resulta que Dios ora es por esa persona a la que tú le estás deseando el mal. Jesús intercede por esa persona porque no estamos obrando de la manera adecuada. Es como lo que ocurre en el Evangelio cuando a Jesús le llevan a la mujer adúltera y todos juzgaban a aquella mujer. Y yo les pregunto, y me pregunto yo también, ¿con quién se quedó Jesús? ¿Con los que la acusaban, la señalaban, deseaban su muerte, deseaban su juicio? ¿O se quedó él con aquella mujer? Pensemos, porque ese texto del Evangelio nos relaciona mucho con lo que Santa Faustina nos dice. Y nos dice claramente, no agreguen más dolor sobre esa alma que sufre. Revisémonos cada uno de nosotros. Dice en el numeral 118 lo siguiente: la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad. Pensemos no solamente en el ambiente religioso, ¿no? Porque entonces vamos a decir, no, eso solamente le corresponde a los religiosos, a las religiosas, no, a nosotros también, tomémoslo para nosotros. Dice así, una religiosa, o parafraseando, una persona que no es callada nunca llegará a la santidad. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu Santo hable por ella, en tal caso no debe callar. Es decir, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ella, hable, pero cuando no es el Espíritu de Dios, calle. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. A veces nosotros cuando decimos cosas indebidas, cuando juzgamos, cuando dejamos que el resentimiento hable, creemos que le estamos haciendo daño a los demás, y a la primera persona que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Cuando nosotros dejamos salir ese resentimiento y lo convertimos en palabras o en actos, pensamos que estamos ejerciendo justicia, y lo único que estamos haciendo es envenenando más nuestra alma. En el numeral 155 dice Santa Faustina: desde hace algún tiempo me sucede sentir en el alma cuando alguien reza por mí. Lo siento inmediatamente en el alma, y en cambio cuando algún alma me pide la oración, aunque no me lo diga, yo lo siento igualmente en el alma. Lo siento como una inquietud, como si alguien me llamara. Cuando rezo obtengo la paz. Este es un acto concreto de caridad. ¿Qué debemos hacer por los que nos han lastimado, nos han ofendido, o por las situaciones que a veces nos invitan a ser más egoístas que generosos? Debemos orar por esas situaciones y por esas personas. El Papa Francisco en una de sus frases dice que una de las más grandes acciones o actos de caridad es orar por el hermano. Y Jesús nos dice en la palabra, Jesús nos dice que oremos por los que consideramos nuestros enemigos, porque claro que tenemos enemigos. Cuenta Santa Faustina lo siguiente, en el numeral 241, propósitos especiales de los ejercicios espirituales: el amor al prójimo primero, ser servicial. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Y tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. Miren este compendio tan maravilloso. Yo podría decir acá, en el numeral 241 se resume en actos concretos lo que es ser cristiano. Primero, dice como resultado de los ejercicios espirituales Santa Faustina, el amor al prójimo primero, es decir, ser servicial, ser disponible, ser de mano extendida, de corazón abierto. Segundo, miren,
no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. A mí me cuestiona cuando de pronto tú estás en una conversación donde hablan de alguien que te ha ayudado en la vida, alguien que ha traído cosas buenas a tu vida y tú te quedas ahí como si nada. Pues si tú estás participando de esa conversación, incluso callando, y no haces lo que dice Santa Faustina, pues tú te estás haciendo cómplice. O de la misma manera cuando alguien va a decirte, imagínate lo que dijeron de ti, yo tendría que preguntarle a esa persona, ¿y tú por qué lo sabes? ¿Y por qué participaste de esa conversación? ¿Y defendiste mi buen nombre? Nosotros sabemos que la iglesia tiene errores, pero son más los logros y las cosas buenas que hay en la iglesia. Y a veces participamos más de esas publicaciones que hablan mal de la iglesia que de las que hablan bien. Los videos, las publicaciones, los libros serían interminables de todas las cosas buenas que hay en la iglesia, pero a veces nos centramos más en lo malo. Y como cristianos, nos dice Santa Faustina, estamos llamados ¿a qué? A no hablar de los ausentes y a defender el buen nombre del prójimo. Eso es ser cristiano. Y dice tercero, importantísimo, alégrese de los éxitos del prójimo. Que si a alguien le están saliendo las cosas bien, no lo juzguemos, alegrémonos. Qué triste es cuando de pronto te dicen de una manera maliciosa, oiga, pero a usted ¿cómo que le está yendo bien? Pues esa persona lo está diciendo con resentimiento. Alegrémonos, cuando tú te alegras por los éxitos de otros, estás siendo cristiano, nos dice Santa Faustina, lo pueden revisar ahí en el numeral 241. Santa Faustina, en el numeral 373 también nos dice lo siguiente: en la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor, el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro o en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo, y amo a las criaturas tanto en cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Cada persona que existe sobre la humanidad, buenos o malos, son merecedores del amor de Dios. Porque es como el sol, dice la Sagrada Escritura, sale para todos. Pero fijémonos que en el numeral 373, Santa Faustina nos dice de dónde brota esa capacidad de sumergirse constantemente en la experiencia del amor de Dios, de alimentarse de ese amor, de no decirle al Señor, Señor, pero esa persona me hizo esto, aquello, lo otro, tírale un rayo sobre la cabeza, como alguna vez lo pidieron los discípulos. Y Jesús siempre contestaba con expresiones de amor. Si no están haciendo nada en contra de Dios, le dijo el Señor a los discípulos en aquel capítulo que leemos en la Sagrada Escritura, pues no hay problema. Si a ti y a mí nos parece algo malo, no significa que a Dios también le tenga que parecer. Tal vez tú tendrás tus criterios y tus ideas para pensarlo, pero no olvidemos que solo Dios conoce los corazones. ¿Cuántas veces nos hemos resentido sin causa? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por esa imaginación que nos lleva a límites o nos conduce a límites insospechados? No alimentemos más lo que nos separa del verdadero cristianismo, es decir, la unidad con Dios en su amor y ese amor manifestado a los hermanos. Que el Señor a través de este proceso nos dé la gracia de reflexionarlo. Habrán otros temas donde recibiremos herramientas y ayudas para poder caminar en ese proceso, pero que hoy el Señor siembre en nuestros corazones la idea clara de qué es ser cristiano. No basta solo con orar, debemos hacer vida esa oración. Alguien decía una frase que a mí me gusta mucho, decía, no solo hagamos oración, seamos oración. Qué bonito, ¿cierto? No se trata solo de orar, sino de convertir esa experiencia de oración en una experiencia de vida para los demás, para mí, para los más cercanos, para que cuando la gente me vea, se sientan atraídos para acercarse a Dios. Esa es la mejor manera de evangelizar. Un gran escritor y teólogo polaco, un hombre profundo en la exégesis, muy estudiado en todo lo que tiene que ver con la patrística, la cristología, la neumatología, la teología y demás. Él no conocía mucho de los escritos de Santa Faustina, es más, no le llamaban la atención. Y alguien le insistió en que leyera el diario y después que lo leyó, dijo esta afirmación:
después de haber leído a Santa Faustina, ahora sí entiendo lo que es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado hoy? Es no permitir que el amor que recibimos se quede solo en nuestros corazones, sino que podamos darlo a muchos que tanto lo están necesitando. Pongamos la mano en el corazón en este momento. Cerremos nuestros ojos y entreguémosle al Señor nuestra vida, pidiéndole hoy la gracia de ser verdaderos testigos del amor de Dios. Yo sé que no es fácil, yo no te estoy hablando de algo fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón que confíe y que anhele la voluntad de Dios. Entreguemos en este momento todos esos sentimientos que no permiten que el amor que hemos recibido de parte de Dios fluya libremente en nuestra vida. Entreguemos la envidia, el rencor, los recuerdos que significan heridas. Pidamos perdón cuando hemos hablado de una persona, cuando no hemos defendido su buena honra, cuando nos hemos prestado para conversaciones que están llenas de juicios y de señalamientos, cuando hemos alimentado eso en nuestros pensamientos. Digámosle al Señor de la misericordia que hoy Él pase con el agua y la sangre que brotan de su corazón divino, lavando, limpiando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Vuelvo y te lo repito, no es fácil, pero en Dios cobra sentido. En Dios es posible. Mientras voy cantando, te invito a que hagas esa oración. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Te lo repito. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Ora por cada persona a la que le hemos negado el amor. Ora por cada persona a la que no le hemos mostrado el rostro de Cristo. Oremos por cada persona a la que hemos juzgado. Solo Dios puede juzgar. Solo Dios. Ora por cada persona a la que has señalado. Por esa persona que tal vez en ocasiones no se ha convertido en el objetivo del amor de Dios y en el objetivo, y sí en el objetivo de nuestro resentimiento. Oremos en este momento, pidamos a Dios misericordia si hemos cometido ese grave error. Y unidos a esta canción, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia del don de su amor en nosotros y a través de nosotros. Pidámosle a Jesús que nos conceda la gracia de ver su rostro en cada persona, incluso en aquellos que nos han herido, que nos han faltado, que nos han engañado. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda
pueda ser feliz. Qué lindo es vivir, para amarte grande es tener, para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.